El 11 de abril de 2002, Venezuela se estremeció ante uno de los sucesos más lamentables de su historia contemporánea. Esto es lamentable, señores, lo que estamos observando. Ese día, en el marco de un radical enfrentamiento entre el gobierno y sus opositores, casi 1 millón de venezolanos marcharon hacia el Palacio Presidencial para pedir la renuncia del presidente. Frente del palacio se apostaron miles de seguidores de Chávez convocados a defender la revolución. Nosotros garantizamos que la manifestación alegre y festiva que se va a llevar a cabo frente a Miraflores va a ser una manifestación pacífica, que no vamos a caer en provocaciones, pero no vamos a dejar pasar a los conspiradores. No pasarán. Y no pasarán, no pasarán, y no pasarán. Ni opositores ni leales al gobierno sospechaban que en esas horas sus vidas quedarían marcadas para siempre. Un mismo pueblo enfrentado con violencia y un desenlace que teñiría de rojo las calles del centro de Caracas. Mientras la tragedia envolvía a decenas de compatriotas de uno y otro sector, millones de venezolanos intentaban informarse por los canales de televisión, instituciones, adelante, estudios de la nación. Y ello era posible por el trabajo heroico de periodistas, camarógrafos y técnicos, quienes lo arriesgaron todo, incluso sus vidas, para cubrir la noticia. Los ojos del mundo se posaron sobre Venezuela y aún se discute sobre la verdadera naturaleza de estos hechos, su origen y consecuencias. Posteriormente, el gobierno de Venezuela ha desarrollado una extensa y costosa campaña de propaganda con su propia versión. Y este esfuerzo le ha permitido establecer, con notable éxito, varios mitos que gozan de credibilidad en los escenarios internacionales. 2 de estos mitos se centran en el campo de los medios de comunicación. Y en esa degeneración de la utilización de medios de comunicación para intereses bastardos, en operaciones de terrorismo mediático. El primero de ellos es que los canales privados de televisión ofrecieron un relato deliberadamente sesgado de los hechos del 11 de abril con el propósito de promover un golpe de Estado contra el presidente Chávez. Dictadura de la comunicación. Manipularon la realidad. La realidad vista a través de los medios de comunicación privados aquel 11 de abril no fue más que un burdo intento de cambiar la verdad por la mentira, la razón por la confusión, al compás de la terrorífica marcha de la falsa información. Sobre todo, influida por las campañas goebbelianas y fascistas de lo que ya el pueblo llama los 4 jinetes del apocalipsis, las 4 plantas privadas de televisión. El segundo mito es que la señal de venezolana de televisión, canal del Estado venezolano, fue sacada del aire violentamente por los autores del presunto golpe de Estado. El único medio de comunicación que fue cerrado en estos 8 años de gobierno fue Venezolana de Televisión en la noche trágica del 11 de abril. Este documental se propone ofrecer una versión independiente y lo más objetiva posible de este tema para demostrar que las afirmaciones del gobierno venezolano no guardan relación veraz con los hechos de ese día. Venezolana de Televisión, un grupo de personas con bandera de Venezuela y con cacerolas se han acercado aquí para protestar. Comencemos por el segundo de estos mitos y los argumentos que los sostienen. Estas acusaciones tienen como destinatario principal al ex gobernador del estado Miranda, Enrique Mendoza. ¿Y por qué se acusa de esto específicamente a Enrique Mendoza? Enrique Mendoza utilizó la señal de radio para la televisión para anunciar el cierre de Venezolana de Televisión. Yo no me voy a poner hasta ocultando el sol con un dedo. Decir que las cosas que dije, no las dije, sí las dije. Sí las dije, porque yo no me voy a poner como esta persona, eso lo dije, pero eso no fue lo que yo quise decir, no. Yo dije lo que tenía que decir en estos momentos, lo dije porque precisamente tenía esa indignación. Se las echaron de arrecho para sacar del aire a las televisoras comerciales que han sido la voz de la democracia, la voz de la libertad, la voz que ha alertado todo y cada una de las cosas que han pasado en este país y que en el mismo momento en que esas escenas que hoy
por señales satélites se están mostrando de lo que ocurrió, de la masacre que ocurrió en las calles de Caracas, las han tratado de mostrar porque les quitaron la señal, no importa, pero lo que es igual no es trampa. Esa basura que se llama el Canal 8, esa basura, así mismo que se llama el Canal 8, vamos a sacarla fuera del aire. Sé que han especulado mucho sobre el uso del término de la basura. Ese término lo han puesto como algo... Bueno, yo quisiera ver porque busquen ustedes las intervenciones, no solo en Venezuela, sino en el exterior, en foros internacionales, en las cuales el señor presidente ha hecho uso de la palabra basura para referirse a una cantidad de cosas. Solo basura, mentira, perversión, inmoralidades. Cuando yo venía montado en un camión de sonido, irrumpí en la avenida Bolívar, me llamó poderosamente la atención ver cómo aquel río humano sobrepasaba ya las torres del centro Simón Bolívar. Cuando volteé hacia atrás veía que aquella multitud iba más allá de la Plaza Venezuela, es decir, una concentración jamás vista, una caminata jamás vista en la historia venezolana. Me acuerdo yo que cuando llegamos a las escalinatas del Calvario, había una multitud, sobre todo de mujeres y de niños que estaban ocupando todas aquellas escalinatas y todo el mundo observaba hacia el puente que comunica con el Palacio de Miraflores. Muy buenas tardes, queridos y queridas compatriotas de Venezuela. A las 3:45 de la tarde, el gobierno encadenó los canales de radio y televisión para emitir una alocución del presidente. De nuestras responsabilidades, he tomado la decisión, cuando falta, según mi reloj, 15 minutos para las 4 de la tarde, de convocar esta cadena nacional de radio y televisión. A esa misma hora, se agravó la violencia en las calles cercanas al Palacio de Gobierno. En ese momento comenzaron a lanzar unos cohetes Bin Laden que cumplían como dos funciones, no solo hacer el ruido estruendoso que hacen los Bin Laden, sino que esparcían una especie de polvo lacrimógeno. Uno de esos cohetes explotó al pie de una de las cornetas y inmediatamente me impregné de ese gas, de ese polvo lacrimógeno, y en ese momento alguien cerca del camión me lanza una lata de refresco, creo yo, que tenía como una estopa metida, me la pasé por la cara. Al pasarme eso fue peor, se me produjo me corté prácticamente la respiración. Cuando caí ahí, un poco resentido por el efecto de ese gas, me montaron en una moto. Ante la imposibilidad de informar por estar encadenados al discurso del presidente, los canales independientes emitieron despachos desplegados en cintillos de texto. Imágenes. Minutos después dividieron sus pantallas para ofrecer, simultáneamente con la cadena del presidente, imágenes de lo que estaba ocurriendo en las calles cercanas al palacio. A las 4:38, los canales privados de televisión fueron obligados por efectivos militares a cesar sus transmisiones. Me trasladaron inmediatamente en una moto al cuerpo de bomberos que está en la avenida Fuerzas Armadas. Me ingresaron en una ambulancia del cuerpo de bomberos, donde me trasladaron a la clínica Tías, donde empezaron a hacerme los exámenes, me empezaron a tratar de sacar la sustancia que había transpirado en cierta forma, y pude observar en ese momento cómo tenían televisores, radios prendidos. En la propia clínica todo el mundo había cierta conmoción por lo que estaba sucediendo, y además pareciera que habían entrado otras personas en situaciones también producto de lo que estaba aconteciendo allá cerca de Miraflores. Me acuerdo yo que estando en la propia clínica noté que el Canal 8 estaba como que nada estuviera sucediendo. Y me acuerdo yo que dentro de la más profunda indignación que cualquier ser humano puede tener, yo estaba observando en ese momento cómo José Vicente Rangel decía que no estaba sucediendo nada, que el orden público estaba garantizado, que no había ninguna situación de anormalidad. Y yo decía, bueno, ¿y esto qué? Yo acabo de vivir en carne propia, ¿qué es entonces? Y yo puedo decir que el orden público no está amenazado en Venezuela, ni remotamente amenazado. Ha habido algunos choques, lamentablemente, entre manifestantes, con un bajo saldo de víctimas. No está prevista ninguna suspensión de garantías, ninguna salida de emergencia, porque no estamos viviendo una emergencia.
Me acuerdo yo que terminadas las curas que se llevaron a cabo en la clínica, me trasladaron en una ambulancia del cuerpo de bomberos para mi casa, y con una orden que había dado el médico que permaneciera en mi casa bajo reposo. Volví a prender el televisor y para asombro mío veía que todas las televisoras estaban transmitiendo, al parecer por los sistemas satelitales, el desastre de la masacre que estaba ocurriendo en los alrededores de Miraflores, y la televisora del Estado absolutamente no estaba transmitiendo nada. Esto me produjo a mí una gran indignación, y aún cuando me habían dicho que me quedara en mi casa, me monté en un carro y entonces me trasladé a Venevisión. Cuando llegué a Venevisión estaban llevando a cabo un ciclo ahí de entrevistas, y entonces estaba yo como esperando mi turno que me tocara en ese momento. Se estaba comentando en los propios pasillos, entre la misma gente que estaba todo el mundo ahí aglomerados de un lado y otro, de que el Canal 8 en cualquier momento iba del aire, porque las informaciones que tenía es que la gente se estaba retirando del Canal 8, o sea, los empleados se estaban retirando. Yo inmediatamente llamé a una persona que, si bien no vive ahí cerca, pero vive en el perímetro del municipio de Sucre, para que se acercara con su vehículo, y efectivamente la sensación que daba era que no había como actividad, no se veía nadie en entrar ni salir, estaba así todo eso como semi abandonado, sin poder yo juzgar que era lo que estaba, por supuesto, pasando allá adentro en ese momento. Momentos también antes de que me tocara hablar, también oigo unas intervenciones que para mi manera de ver fueron indignantes, que fueron las que dio el señor William Lara, la que dio entre otros Aristóbulo, María Cristina Iglesias y todo, que se llama Juan Barreto. Todos salen hablando como que nada está pasando. 9:20 de la noche, y estamos seguros y complacidos de gran cantidad de compatriotas quienes en este momento nos están viendo, porque seguimos vigentes, seguimos presentes, seguimos trabajando por el país, y esta es una muestra de ello. Yo quisiera de verdad desmentir varias cosas que están saliendo por algunos medios de comunicación y que son infames. Que el presidente Chávez ha desangrado al pueblo de Venezuela. Es mentira. Uno de los asesinados por la policía de Alfredo Peña, y lo digo responsablemente, el país me conoce, sabe que soy un periodista responsable, fue el chofer del vicepresidente Diosdado Cabello. Varias personas cayeron muertas a mi lado, cerca del Fermín Toro, masacrada por las balas que venían del lado de la marcha que intentó tomar Miraflores. Los muertos, lamentablemente, son venezolanos, pero son muertos nuestros, muertos bolivarianos. No solo eso, sino uno de los que interviene hasta dice que, bueno, que se atribuye que los muertos que han habido, bueno, son muertos del gobierno, del oficialismo. Bueno, pero es que quien ha dicho que la muerte se puede repartir y se puede atribuir el valor de la muerte. Tenemos que estar todos contra la violencia y contra la muerte, indistintamente si eran del gobierno o eran de la oposición. O sea, eso era indignante oír esa intervención. Eso fue como la gota que rebasó el vaso. En ese momento ya yo tenía una carga anímica de indignación que coincide con el momento que me dice que pase al estudio. El Canal 8 va en las próximas horas fuera del aire, porque el Canal 8 es lo que ha ayudado también a envenenar la mente de los venezolanos. Años después de haber ocurrido todo incidente del 11, los propios gerentes de esa planta televisora para ese momento confiesan más bien cómo le daban órdenes al personal desde las 2 de la tarde para que se retiraran, a qué hora se retiraron los efectivos de la Guardia Nacional. Buenas noches, bienvenidos a este programa especial de Venezolana de Televisión, en vivo y en directo. Son las 8:20 y vamos... El 11 de abril de 2004, 2 años después de los sucesos, Venezolana de Televisión transmitió un programa que ofrece valiosas pistas para desentrañar lo ocurrido en ese trágico día. Enrique Mendoza, creo que una de las pocas cosas que ha logrado es que Venezolana de Televisión, esa noche del 11 de abril, terminara cerrando. Y terminara cerrando primero con la amenaza de enviar huestes que en medio de aquella confusión no sabíamos de dónde venían realmente esas huestes con las que amenazaba Enrique Mendoza la vida de las personas que estábamos en el canal. Es totalmente incierto que a través de mis palabras se provocó el cierre del Canal 8. Momentos simultáneos o después, no sé exactamente cómo relacionarlo en el tiempo, de que yo estaba en la colina, en donde está el Canal 4. Esta relación de tiempo ha sido investigada posteriormente en detalle, y la realidad es que Mendoza expresó sus palabras en Venevisión a las 9:40 de la noche aproximadamente, y el Canal 8 salió del aire a las 10:02. Es imposible que en solo 22 minutos se haya organizado y ejecutado la compleja operación necesaria para cerrar un canal de televisión.
Por supuesto, en una manipulación muy bien concebida se ha tratado de relacionar esas declaraciones mías dadas en el Canal 4 a una determinada hora con un incidente que estaba ocurriendo en el Canal 8. ¿Cuál era el ambiente que se estaba viendo dentro de Venezolana de Televisión ya en horas de la mañana cuando estaban... Bueno, había mucha presión desde afuera, ¿no? La presión de la calle, la presión... Incluso pues los familiares de los trabajadores de Venezolana de Televisión estaban siendo presionados para que ellos a su vez presionaran a nuestros compañeros de trabajo. Llamaban a las casas de los trabajadores de Venezolana de Televisión, les pintaban una situación terminal, como en efecto pretendía ser una situación terminal y lo llegó a ser por unas horas en Venezuela. ¿Pero usted toma la decisión de que todos los trabajadores se vayan o no? El personal de las gerencias que no tenían que ver con la operación, hablamos de recursos humanos, hablamos de administración, hablamos de ventas, etcétera. Además muy pobladas de mujeres, de compañeras, de trabajadoras. Aproximadamente al principio de la tarde se liberó de su responsabilidad. ¿Qué nos dice Rubén Hernández, asesor y uno de las llaves fuertes de Jesús Romero para aquel entonces, el 11 de abril? Bueno, nada, nosotros ese día vimos, pues el personal sabía que estaba en desarrollo un golpe de Estado y debido a que en el canal lo que sucedió en noviembre del 97 ya la gente lo tenía muy presente ese día. ¿Y qué sucedió en el canal en noviembre de 1997? En realidad, nada. Quizás el declarante sufrió un lapsus y en realidad se refiere a noviembre de 1992, como bien lo recuerda otra gerente de Venezolana de Televisión. Nosotros no queríamos que se repitiera lo que pasó en el 92, cuando muchísima gente quedó aquí adentro atrapada y hubo muchos muertos. La madrugada del 27 de noviembre de 1992, durante el fallido intento de golpe de Estado, Venezolana de Televisión fue asaltada por un grupo de militares, quienes asesinaron a 2 vigilantes desarmados del canal, a varios civiles inocentes que circulaban por las cercanías y produjeron la muerte de varios soldados para emitir mensajes contra el gobierno nacional. Vuelve a la lucha con las banderas bolivarianas en alto. Pero en abril de 2002 no tenían mucho que temer los directivos del Canal 8, porque en ese momento los jefes de aquel grupo que asaltó cruelmente sus instalaciones estaban ahora en el gobierno. Uno de ellos, el teniente Jesse Chacón Escamillo, el 11 de abril de 2002, era director de Conatel, regulador de la televisión en Venezuela. Porque ayer se manejó la información de la salida del personal de Venezolana de Televisión, prácticamente como que nosotros habíamos huido. Y yo quiero dejar claro que nosotros salimos porque no se nos dio garantías para nuestra seguridad. Había mucho nervio, la gente me decía, mira, ¿qué hacemos? ¿Qué está pasando? Yo le decía, mira, vale, no, tranquilo, no te preocupes, vete. El que se quiera ir que se vaya, la gente se fue. Como ellos mismos relatan, el personal abandonó el canal temprano en la tarde, voluntariamente y con permiso de los directivos. Ellos mismos promovieron la salida, no solo del personal administrativo, sino de los técnicos que garantizan la operación del máster. Una extraña decisión gerencial, quizás aconsejada por el miedo. Había mucha confusión. Todos los canales de televisión cruzaban todo tipo de manifestaciones de los militares que se iban plegando al movimiento golpista. Entendemos que el canal está desamparado, ¿no? Que además habían algunos vecinos que usaron algunas armas de fuego. Sí, cómo no. Entonces, bueno, ¿qué pasaba allí? Era cuestión de inmolar a las 4 o 5 personas que me quedaban apoyándome allí. O apoyando al canal, no a mí, sino al canal. A partir de las 7 de la noche fue que la gente se retiró. En ese caso, bueno, Alexis hizo lo contrario, él se regresó. Él más bien no estaba de guardia, sino que se vino, ¿no? Al ver la situación, vio que el canal estuvo por un poco tiempo con el loop del canal, ¿no? Con la marcha del canal. Entonces que Alexis al ver eso se vino con William. Sí, con William Pernilla. Sí, y llegaron aquí más o menos a esa hora, cuando ya no había nadie, estaba yo solo en el máster, tratando de enlazar Miraflores, porque yo decía, bueno, hay un golpe de Estado en proceso, yo creo que es importante que el presidente de la República le hable al país, que tenga esa oportunidad. Bueno, allí estuvimos batallando, dándole 4 personas, además que no éramos máster, no éramos técnicos de máster. La lideresa esta que acaba de entrevistar a esta ciudadana fogosa. La voz del pueblo, y refleja lo que está ocurriendo en la calle. ¿Quién tumbó la imagen de Miraflores? ¿Serían algunos golpistas o saboteadores? Entre su ritmo habitual. Los declarantes no lo dicen, pero no existe hasta ahora ninguna afirmación en tal sentido. Y me causa mucha decepción. Yo inmediatamente dejo la familia en su casa y me vengo al canal. No fue fácil entrar porque desde la esquina
estaba la Guardia Nacional, me bajaron del vehículo, me revisaron. Vemos que esa hora venezolana de televisión se encontraba custodiada por efectivos de la Guardia Nacional. Y no eran soldados golpistas o enemigos, pues obedecían las instrucciones de los directivos del canal. Minutos de conversación, por fin se comunicaron con Rubén, me dejaron entrar. Y ahí, bueno, comencé a dar un apoyo logístico, tratar de coordinar. El antiguo acertijo, ¿quién llegó primero, el huevo o el pollo? Mucha gente habla todavía, hoy en día, del famoso documental de animalitos. Ajá. Ese fue colocado como esta misma hora, más o menos. Cuando yo llego... No, man. Sí, por ahí ya estamos. Ya estamos de animalitos. Estamos a 8:30 estamos. Cuando yo llego, le digo a Rubén, no hay otra cosa. Y resulta que el único material, como la gente salió en horas de la tarde, de repente del canal, pues no se habían tomado previsiones. Y el único material que quedaba para ser transmitido era ese sí. Y que empezamos a poner reiteradamente. Mientras hacían las conexiones a Miraflores. Aquí en Miraflores también estaba un equipo. Encabezado por la misma Teresa Maniglia. Estaba Carlos Javier Rojas, Teresa Maniglia, estaba hasta el último momento. Yuri, pues en paz descanse también estaba Yuri, recuerdo. Ahí en Miraflores. Sí. 9:20 de la noche. Y estamos seguros y complacidos de gran cantidad de compatriotas quienes en este momento nos están viendo. Bueno, nosotros aguantamos hasta las 11 de la noche aproximadamente. 11 y nosotros nos fuimos 5 minutos antes, cuando ya la... Bueno, yo me quedé un rato, unos minutos después solo. Recibí mucha presión por el teléfono celular cuando me quedé solo. El propio presidente de Venezolana de Televisión justifica su decisión de abandonar el canal y sacarlo del aire para no sacrificar al personal frente a rumores y amenazas sobre los que no había ninguna evidencia cierta. Yo le digo, bueno, primero van a llevarse ustedes porque son los de seguridad, van a decir que ustedes son policías del régimen, esbirros, esto. Bueno, a ustedes los van a linchar aquí, pues, los van a linchar por la conducta que se expresaba ya, de una virulencia racista de todo, pues ya había gente en el colmo de la furia, ¿no? Estos eran los fascistas y virulentos que lincharían a los vigilantes del canal. De hecho, uno de estos empleados regresó y fue recibido cordialmente, pudiendo declarar pacíficamente a los medios. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Ah? Dame un testimonio, ¿qué pasó? No, que la guardia abandonó y entonces todo el mundo salió. ¿Qué guardia? ¿La Guardia Nacional? Nosotros teníamos aquí una fuerza militar que nos estaba apoyando. Eran oficiales jóvenes. El máximo grado era capitán. Y bueno, ellos estaban muy confundidos, como dijo el mismo presidente Chávez. Yo confieso que me quejo un poco, pues, de la manera como se desarrolló aquí la situación militar en el canal, de cómo se manejaron los amigos de la Guardia Nacional, los capitanes, los tenientes que estaban y varios guardias nacionales con otras jerarquías de que sargento, cabos, etcétera. Toman el control central en un momento dado, se hacen fuertes en el control central. Ahora, ustedes primero en la oficina mía y toman el control central, ellos querían... Ellos dijeron, bueno, quiero hablar. Toma una decisión, que hable el capitán. Que hable el capitán, bueno, una decisión que la estaba tomando el capitán. ¿La había solicitado el capitán? La había solicitado el capitán. Bueno, habían 130 hombres armados aquí en el canal. Y esos 130 hombres desaparecieron en cuestión de segundos. Ya estaban en los autobuses. Ya estaban todos en los autobuses cuando ellos tomaron el control central. Y se queda ese grupo, una vanguardia con los oficiales y algunos elementos de tropa de la guardia, y ellos pues abandonan el canal después de dar el mensaje a toda velocidad. Aló. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya estoy en el aire? Buenas noches, señores pueblo de Venezuela. Les habla el capitán Rodríguez Monroy Alonso José, adscrito al destacamento móvil número 51. En cumplimiento de las instrucciones impartidas por el ciudadano general de división Edgar Bolívar Ramírez, hemos sentido la necesidad, donde me encuentro actualmente en Venezolana de Televisión, con un personal de oficiales y 130 guardias nacionales. En vista de la situación que se ha presentado en el día de hoy, en donde han habido derramamiento de sangre, el pueblo no puede continuar en esta situación. Hemos sentido la necesidad, en vista de que somos del pueblo, venimos del pueblo y estamos con el pueblo. El personal militar que se encuentra acá ahorita en estas instalaciones, que estábamos cumpliendo con nuestras funciones de resguardar las integraciones democráticas, las integraciones públicas, hemos tomado pues la decisión de retirarnos, en virtud de que se acercan un gran número de personas, se acerca un contingente de soldados, y para que no haya enfrentamientos y derramamientos de sangres entre el pueblo de Venezuela, he tomado la decisión de retirarnos, el personal de oficiales y el personal de guardias nacionales. Bueno, una decisión que la estaba tomando el capitán.
Le había solicitado al capitán. Le había solicitado al capitán. Como él mismo reconoce, dejó en manos del capitán la decisión de anunciar al público el cese de las transmisiones. Se ha hecho imposible utilizar las cámaras, no podemos salir al aire en vivo y directo, sino a través... Aunque estaba presente el presidente del canal, funcionario más calificado para hacerlo. A todos mis compañeros que se encuentran ahorita empeñados. Queda claro, pues, que el cierre de Venezolana de Televisión ocurrió por la actuación poco responsable de su principal directivo. Que dejemos de utilizar las armas. Por favor. Y también por la actitud de los oficiales del destacamento de la Guardia Nacional o del oficial superior que les ordenó abandonar su misión de proteger las instalaciones públicas que les habían sido confiadas sin esperar a otro componente de reemplazo, como lo establecen los reglamentos militares. Muchas gracias por su atención y que Dios nos bendiga. A esta hora de la noche, lo que ustedes pueden apreciar en la cámara de Globovisión es lo que está pasando en las afueras del Canal 8 Venezolana de Televisión. Un grupo de personas con bandera de Venezuela y con cacerolas se han acercado aquí para protestar contra la política del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías. Esto que les estamos mostrando es Venezolana de Televisión. Yo recibí una llamada telefónica del canal, de la coordinadora de guardia que está en ese momento, informándome que extrañamente el Canal 8 había salido del aire, que no estaba en la pantalla, y que por favor tratara de trasladarme, de acercarme hasta Los Ruices para llegar al Canal 8. Cuando yo llego a Los Ruices, a la calle donde queda el Canal 8, noto que hay un grupo de manifestantes antichavistas a las afueras del canal. Y bueno, converso con ellos, les pregunto qué ha pasado, algunos me dicen que están allí, que están protestando contra el gobierno del presidente Chávez, y no hay, en el momento que yo llego al canal, absolutamente ningún uniformado de ningún cuerpo policial o militar de ningún tipo. Converso con las personas que están allí, algunos de los cuales eran habitantes residentes de los edificios que están al frente del Canal 8, y que vieron desde sus ventanas, me comienzan a compartir conmigo sus relatos, que vieron desde sus ventanas como horas antes autobuses de militares habían abandonado el canal. Bueno, nosotros aguantamos hasta las 11 de la noche aproximadamente. 11 y nosotros nos fuimos 5 minutos antes. Cuando ya... En realidad, eran entre las 10 y 20 y las 10 y 25 de la noche, como ya veremos. Recibí mucha presión por el teléfono celular cuando me quedé solo. Y bueno, jamás me imaginé que me iba a quedar solo en este enorme edificio, ¿no? Y recuerdo que sale a una marcha muy apresurada una camioneta de las cuadradas, la Gran Blazer de 2 puertas, que de hecho yo tuve que apartarme porque casi me arrolla. Esa camioneta salió del Canal 8, no hubo ningún tipo de agresión física contra esa camioneta, no le lanzaron objetos contundentes, ni piedras ni botellas, ni trataron de agredir al conductor. Yo estaba allí. Reiteramos, estamos en la urbanización Los Ruices y esto está abandonado, aparentemente Venezolana de Televisión. Aprecien ustedes, amigos televidentes, no hay nadie en este momento en la garita de Venezolana, en la garita de vigilancia. Vean ustedes, amigos televidentes, esta es la caseta de vigilancia de Venezolana de Televisión. Está totalmente abandonada a esta hora de la noche, al tiempo que hay manifestantes en Los Ruices afuera. A raíz de que ese reporte mío es sacado al aire a través de Globovisión y a raíz, como consecuencia de que varias emisoras de radio en el país se pegan y retransmiten mi reporte diciendo que el canal estaba abandonado, al rato llegan algunas patrullas de la Policía del Estado Miranda y de la Policía Metropolitana para resguardar el Canal 8. Del Estado. En este momento vamos a narrar para ustedes la llegada de varias patrullas de la Policía del Estado Miranda. Estamos en Los Ruices, amigos televidentes de Globovisión, y vean ustedes cómo están llegando patrullas de la Policía del Estado Miranda. Lo que estamos en este momento ofreciéndole a ustedes es la llegada de efectivos de la Policía del Estado Miranda en varias patrullas, como ustedes lo pueden notar a continuación. Vean ustedes, es la Policía del Estado Miranda. Perdón, ¿qué información maneja sobre lo que pasó acá? Hable con el comentario. ¿Qué información manejan de lo que pasó acá? ¿Qué saben de lo que pasó? Voy a verificar, déjame y te informo, por favor. Sí. ¿Ustedes son de la Policía del Estado Miranda? Miranda, sí. La Policía del Estado fue llamada por los propios vecinos. Eso figuran en las actas, de lo que llaman las actas policiales, que normalmente se hacen, de las llamadas y los requerimientos y presencia que hace la policía y todo lo que fueron sus actuaciones en todo el territorio del Estado Miranda durante ese día y los días subsiguientes. Y la policía llegó ahí. No, en ningún momento yo mandé a la policía ni siquiera le informa al gobernador porque no tiene por qué informar, es una actuación meramente de resguardo y orden público que tiene que hacer. Reiteramos, son efectivos de la Policía del Estado Miranda que están tomando ahora para resguardar las instalaciones del Canal 8 Venezolana de Televisión. En este momento viene llegando, como ustedes lo pueden notar, un contingente de la Policía del Estado Miranda. Yo ingreso dentro del canal después de que llega la policía, con efectivos de la Policía Metropolitana y la Policía Miranda, eso está grabado y registro audiovisual de eso.
Venezolana de Televisión, estamos en la cámara ahora de Globovisión, estamos entrando y vamos a hacer un pequeño recorrido para ver si encontramos a alguien aquí para que explique qué fue lo que pasó, por qué este canal salió del aire sorpresivamente. Estamos en los pasillos de Venezolana de Televisión, vamos a tratar de hacer un breve recorrido, lo que ustedes ven en este momento. Yo entré al canal con mi camarógrafo, hay registro visual de eso. Notamos que efectivamente, probablemente había pasado muy poco tiempo desde el momento en el que ese canal fue abandonado al momento en el que nosotros ingresamos, porque las cosas que yo encontré dentro del canal fueron computadoras encendidas todavía. Recuerdo claramente, hay un registro visual de eso, que en un cenicero había un cigarrillo todavía encendido de una de las oficinas. Eso lo recuerdo claramente, más lo comenté al aire en mi trabajo como periodista. Pero no vi daños materiales de ningún tipo, ni saqueos, ni violencia, ni destrucción de mobiliario de oficina, ni botellas, ni piedras. El canal, en el momento que yo entro, no tenía ningún tipo de daño. No es mentira que el canal haya sido atacado o sacado del aire por la fuerza por algún grupo político de la oposición. Y me consta porque yo llegué esa noche al canal y el canal estaba absolutamente solo. El máster, los estudios, las oficinas. No vi en ningún momento llegar al gobernador del estado Miranda para esa época, que era el doctor Enrique Mendoza. Allí no había ningún operador político de la oposición ni ningún grupo radical de la oposición sacando a ese canal del aire. Eso es absolutamente falso y me consta. Soy testigo de que ese canal salió del aire sencillamente porque los operadores del máster se fueron. Y el canal se fue a negro, salió del aire porque no había un recurso humano que siguiera operando el máster del canal. ¿Y el canal por qué está fuera del aire? Porque no tenemos técnico. O sea que no podemos hacer de hechos que se fueron concadenando unos con otros, una especie de ir construyendo sobre hechos falsos, sobre mentiras, sobre manipulaciones, cosas que no sucedieron. Hay que contar los hechos en forma objetiva, sin manipulaciones de ninguna naturaleza, que la verdad se va a imponer y la justicia se va a imponer tarde o temprano frente a todo esto. Nunca tan pocos engañaron tanto a tantos.